En una sorprendente confesión que estremece los cimientos de Ucrania, un general ucraniano rompe el silencio sobre las debilidades devastadoras que asolan a sus tropas. Escasez de munición de alto calibre provoca caos en el frente. El alto mando ucraniano ha admitido que las Fuerzas Armadas se ven gravemente afectadas por la falta crítica de artillería, lo que ha llevado a una reducción significativa de operaciones cruciales. ¿Están las fuerzas ucranianas desarmadas frente al conflicto? Mientras las tensiones en la región alcanzan niveles sin precedentes, el general revela secretos oscuros que podrían cambiar el curso del conflicto. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En una entrevista explosiva con Reuters, el general de brigada Oleksandr Tarnavsky ha lanzado una impactante revelación que pone al descubierto la cruda realidad que enfrentan las tropas ucranianas en la línea del frente. La escasez de proyectiles de artillería paraliza las operaciones militares y la ayuda extranjera ha disminuido dramáticamente. Hay un problema con la munición, especialmente con los proyectiles postsoviéticos, es decir, de 122 milímetros, 152 milímetros. Y hoy en día, estos problemas existen en todo el frente, declaró Tarnavsky, en un tono sombrío, revelando que la falta crítica de proyectiles de artillería está afectando gravemente la capacidad de combate de las fuerzas ucranianas. En un giro impactante, el general admitió que la escasez de ayuda militar extranjera está teniendo un impacto devastador en el terreno. Los volúmenes que tenemos hoy no nos bastan, dadas nuestras necesidades. Así que lo que estamos redistribuyendo, estamos replanificando tareas que nos habíamos propuesto y haciéndolas más pequeñas porque necesitamos proveerlas, confesó, revelando que las tropas ucranianas se han visto obligadas a adoptar una postura defensiva en algunas áreas. En medio de la desesperada lucha de Ucrania en el frente, las esperanzas de recibir ayuda crucial de Occidente se desvanecen en un dramático giro de los acontecimientos. El general revela la cruda realidad mientras las perspectivas de asistencia financiera se desmoronan. Con el Congreso estadounidense rechazando un paquete de financiación de $60,000 millones para Kiev, incluso después de la visita del presidente ucraniano Vladimir Zelensky a Washington para presionar a los legisladores, las fuerzas ucranianas se enfrentan a un escenario sombrío. La ayuda internacional se desvanece justo cuando más se necesita. En una cumbre en Bruselas, los líderes de la Unión Europea no lograron llegar a un acuerdo sobre un plan de financiación de 4 años por $50,000 millones. Un golpe devastador para Ucrania. El veto del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, arroja a Ucrania a un abismo financiero, dejando a las tropas en la primera línea sin el respaldo crucial que esperaban. En una escalada sin precedentes, las fuerzas rusas han desatado un verdadero infierno sobre las tropas de defensa ucranianas en el sector de Tavrilla. El brigadier general Oleksandr Tarnavsky revela un incremento aterrador en los ataques aéreos, con hasta 80 ataques diarios durante 3 días consecutivos. Con vínculos blindados respaldando las implacables incursiones, las tropas rusas están llevando a cabo asaltos continuos contra las posiciones estratégicas de las fuerzas de defensa en el sector de Tavrilla. La guerra en el este de Ucrania alcanza nuevos niveles de pérdidas. El comandante del Grupo Operativo y Estratégico de Tropas Tavrilla, el general de brigada Oleksandr Tarnavsky, informa con gravedad que Rusia no da tregua, intensificando los enfrentamientos militares en las zonas de operaciones de la Operación de Fuerzas Conjuntas Tavrilla. 80 operaciones de asalto diarias, la mayoría concentradas en la región de Donetsk. En este sentido, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzan una advertencia desgarradora. Rusia posee una flota masiva de drones capaces de desencadenar ataques diarios desde múltiples direcciones, desafiando las sanciones impuestas por los aliados de Kiev. El portavoz de Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas, Yuri Ignat, ha revelado la amenaza inminente que enfrenta Ucrania, destacando la importancia de contraatacar con armamento occidental de vanguardia en lugar de depender de reliquias soviéticas. El enemigo está acumulando ciertos medios. Estamos hablando de misiles de crucero, en particular de misiles balísticos,
Me refiero a Alexander M., advirtió Ignat. En una confesión impactante, Ignat reveló que Rusia ha perfeccionado el uso de misiles aéreos, incluidos los Kh-101 y Kh-555, pero el mayor peligro radica en su impresionante flota de drones. Ahora tienen suficientes drones para atacar a Ucrania todos los días, desde diferentes direcciones, declaró, pintando un sombrío panorama para la nación en guerra. El portavoz anticipa un posible punto de inflexión con la llegada de los aviones de combate F-16 que podrían cambiar la dinámica del conflicto. Y viene el ruego a Occidente. Nos gustaría utilizar armas occidentales adaptadas al equipamiento soviético en los aviones estadounidenses. La efectividad aumentará muchas veces con su uso desde aviones F-16, afirmó Ignat, señalando una esperanza en medio del caos. En una rueda de prensa explosiva, el presidente ruso Vladimir Putin desmantela las ilusiones ucranianas declarando que la tan cacareada gran contraofensiva de Kiev durante el verano pasado fue un rotundo fracaso. Ucrania no logró absolutamente nada en ninguna parte. Putin ridiculiza los supuestos esfuerzos ucranianos burlándose de su intento de desembarco en la orilla izquierda del Dnieper. Ni siquiera sé para qué lo hacen. Envían a su gente al exterminio, señala el presidente ruso con desprecio. Según él, los soldados ucranianos que cruzaron el río están ahora cercados, víctimas de una estrategia militar que Putin describe como irresponsable. En un giro impactante, Putin revela que la situación actual beneficia a Rusia. Seré sincero, a nosotros nos conviene que envíen su personal militar allí. Lamentablemente, la lógica de las luchas armadas es así, declara el líder ruso, arrojando luz sobre una perspectiva sobre el conflicto. El líder del Kremlin revela que la formidable agrupación de tropas rusas en Ucrania consta de 617,000 militares. Las fuerzas rusas han mejorado sus posiciones en una línea del frente de más de 2,000 kilómetros. Putin, en su primera rueda de prensa desde el inicio del conflicto en Ucrania en febrero del 2022, describe la situación como una enorme tragedia, comparable a una guerra civil. Atribuye esta tragedia al deseo incontrolable de Occidente de acercarse a las fronteras rusas, capturando a Ucrania en la OTAN. El deseo incontrolable de avanzar sigilosamente hacia nuestras fronteras, atrapando a Ucrania en la OTAN, llevó a esta tragedia, insiste Putin. Además, con el invierno descendiendo implacablemente sobre Ucrania, un manto de escepticismo y pesimismo se cierne sobre el país. Voces críticas, antes susurrantes, ahora se alzan con fuerza, sugiriendo que las perspectivas de victoria para Ucrania son cada vez más tenues. Aunque nadie se atreve a proclamar abiertamente la rendición, el aire está lleno de pragmatismo y pesimismo. El escepticismo sobre los apoyos europeos a Ucrania se propaga como una sombra, mientras los hechos en el campo de batalla indican que la situación actual puede estar estancada. Los recursos masivamente superiores de Rusia pintan un cuadro sombrío, sugiriendo que los ucranianos podrían no ser capaces de recuperar más territorio. La erosión del apoyo internacional a Ucrania se torna evidente y se espera que disminuya aún más en los próximos meses. La estrategia de guerra de desgaste y a largo plazo del Kremlin está rindiendo frutos. Según observadores, ya está reconocido por el propio ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba. En una confesión sorprendente, Kuleba admite que la contraofensiva ucraniana no ha logrado la liberación relámpago de tierras ocupadas, en marcado contraste con los éxitos de otoño del 2022 en Kharkov y Jersón. Incluso, entre las fuerzas ucranianas se vislumbra una preocupante fatiga de guerra. ¿Está Ucrania al borde de una encrucijada? ¿Enfrentándose a la difícil realidad de una lucha que parece cada vez más desafiante? ¿Cómo responderá el país a estas señales de desesperanza? Permanezca atento para descubrir el destino que aguarda a Ucrania en los días venideros. Investigación a cargo, Caro Mayen. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.